Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer esta corona de flores inspirada en una mujer que admiro muchísimo, en Frida Kahlo, y que creo que todas las latinoamericanas sentimos como nuestra. Mi corona tiene varias flores, tiene dos flores de Jamaica o hibiscus, que son estas rojas grandes que vamos a aprender hoy, y luego tiene unas rositas, dos rosas amarillas, una grande y una pequeña, y una rosa grande en color gris. Bueno, muy bien, yo voy a usar este hilo de algodón plano y un ganchillo de 3.5 milímetros. Puedes usar el material que tú quieras, pero recuerda que el grosor del hilo y el grosor del ganchillo van a influir en el tamaño final de tus flores, así que puedes jugar con distintos materiales para lograr distintos tamaños. El tutorial de la rosa te lo voy a dejar aquí en la i desplegable. Aprendemos a hacer las rosas grandes y unas rosas un poquito más pequeñitas como para rellenar la corona. Muy bien, vamos a empezar con un nudo deslizado. Ponemos la parte larga encima de la parte corta y hacemos nuestro nudo. Aquí insertamos el ganchillo y vamos a hacer 4 cadenas. Si todavía necesitas práctica con los puntos básicos de crochet, aquí también te voy a dejar el curso básico. Bueno, muy bien. Ahora en el primer huequito, en la primera cadena que hicimos, vamos a trabajar 4 puntos altos. Enlazamos, vamos a ese primer huequito, a esa primera cadena. Y ahí, muy bien, nos debe quedar algo así. Para la siguiente fila vamos a hacer 3 cadenas. Giramos el trabajo y no vamos a trabajar en el primer huequito disponible porque estas 3 cadenas nos valen como si fueran el primer punto alto. Entonces pasamos a la segunda barriguita que vemos ahí y ahí vamos a hacer un punto alto. Ahora en la siguiente vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo huequito. Muy bien, y aquí en las dos siguientes me deben quedar 2 barriguitas libres. Ahí hago puntos altos. Uno por aquí. Perfecto, para la siguiente fila vamos a hacer 3 cadenas. Giramos el trabajo, nos saltamos ese primer punto, recordemos, y luego vamos a trabajar 2 puntos altos. Uno por aquí y el otro en la siguiente barriguita. Ya llegamos como a la barriguita, al punto que está en el medio total de la fila. Ahí vamos a hacer 3 puntos altos. Y luego me deben quedar 3 barriguitas. Aquí 1, 2 y la tercera cadena que hicimos aquí en la fila anterior, esa cadena también me cuenta como barriguita. Entonces hago 3 puntos altos aquí para terminar la fila. Muy bien, para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas, giramos el trabajo y no vamos a trabajar en el primer punto. A partir del segundo vamos a hacer 3 puntos altos. Otra vez llegamos como al punto central de la fila, ahí vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo huequito. Y luego me deben quedar 4 barriguitas. Aquí 1, 2, 3 y la tercera cadena de la fila anterior que también es una. Muy bien, ya casi vamos a terminar nuestro pétalo. Para la última fila vamos a hacer solo una cadena, giramos el trabajo y esta vez sí vamos a trabajar desde el primer punto disponible, desde la primera barriguita. Vamos a hacer un punto bajo en cada
barriguita hasta llegar a la mitad de la fila. O sea, tenemos que hacer 6 puntos bajos. ¿Vale? Después de hacer esos 6 puntos bajos, hacemos una cadena al aire y en ese mismo huequito donde acabamos de trabajar vamos a hacer otro punto bajo. Entonces nos debe quedar como un mini aumento ahí en el centro de la fila y luego nos vamos hacia el final de la fila haciendo un punto bajo en cada punto disponible otra vez. Recordemos que la tercera cadena de la fila anterior también me vale como barriguita, ahí también tengo que trabajar. Y listo, ya terminamos nuestro pétalo. Ahora vamos a cortar el hilo. Vamos a camuflar estos hilitos con ayuda de una aguja de lana y vamos a repetir este procedimiento otras 8 veces, o sea, en total nos deben quedar 9 pétalos. Ahora lo último que voy a hacer es cortar 3 hilitos con otro color que contraste con el color de mi flor para los pistilos del centro de la flor. También voy a tener preparada una aguja de lana con un trocito del mismo hilo que es con el que vamos a unir nuestra flor. Y ahora alrededor del pistilo vamos a empezar a poner los pétalos. Entonces, empezamos con uno de los pétalos y lo enrollamos. Estos pétalos del centro van a ir como más cerraditos. Traemos el segundo y abrazamos el primero. Ahora traemos el tercero y lo ponemos aquí como arriba, como donde está la unión de esos otros dos. Y vamos a traer un cuarto pétalo y lo vamos a poner por debajo, o sea, al otro lado, al lado opuesto del tercero. Y así nos va a quedar el centro de nuestra flor. Luego lo vamos a abrir, no se preocupen, no va a quedar así de cerrado, pero tienen que estar así de cerrado para hacer la unión. Vamos a unir esta primera parte y si queremos podemos dejar la flor de 4 pétalos y va a ser como si fuera una amapola. Entonces, para unir los pétalos, bueno, pues simplemente atravieso la aguja varias veces, asegurándome pues que atraviese los 4 pétalos que están ahí. Muy bien, ya tenemos nuestros 4 pétalos centrales unidos. Entonces ahora voy a traer los otros 5 pétalos que me quedan y los voy a poner alrededor como si fueran una hélice. Y aquí con mucho cuidado vamos a atravesar nuestro hilo. Entonces aquí ya cuando terminemos de unir todos esos pétalos podemos hacer como un último remate para que ese hilito no se nos vaya a soltar. Y listo, como les decía, el pistilo luego lo vamos a cortar por aquí. Y listo, crocheteras, ya tenemos en nuestras manos nuestro hibiscus o flor de Jamaica. Ahora con todas las florecitas que hayamos hecho es la hora de armar nuestra diadema.